ingeniero y compañeros, muy buenas tardes. El momento de hoy vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor. El intercambiador de calor, esto lo definimos como un dispositivo el cual nos va a permitir transferir calor de un punto A un punto B. ¿Se ha aplicado esto a la industria o al uso doméstico? El intercambiador de calor, pues bueno, este sea en su fluido de forma líquida, de forma gaseosa o hacia otro fluido. ¿Qué nos permite? Nos va a permitir reducir temperaturas, nos va a permitir alcanzar temperaturas en puntos de ebullición, nos van a permitir aumentar temperaturas de un fluido y condensar el fluido de un estado gaseoso en base a temperatura. Los principios básicos del intercambiador de calor. Entre los intercambiadores de calor nos permitan controlar dinámicamente la transferencia de calor entre fluidos y su uso va a ser extendido en numerosas aplicaciones dentro de la industria, sea en calefacción solar, calentamiento de piscinas, uso doméstico con el tema del agua, etc. Fundamentos para el diseño de un intercambiador de calor. Estos fundamentos están estipulados de acuerdo a procedimientos y recomendaciones y estándares internacionales debido a la cantidad de accidentes que surgieron por el tema de los intercambiadores de calor de mala procedencia o mal fabricado. Entonces se determinó ¿qué? Se determinó un manual de HEAD. ¿Qué sucede con el manual de HEAD? En base al diseño térmico y mecánico. Este nos permite que a través de métodos, para basarse en el diseño de intercambiadores, va a permitir que manualmente los procesos se determinen con parámetros estandarizados para evitar posibles accidentes y que los criterios sean especificados. Tenemos también la norma ASME. ¿Qué sucede con la norma ASME? Basada en tres ejes principales: requerimientos generales, procesos de fabricación y los materiales. Muy importante todas tres, y recordar que los materiales, pues bueno, estamos viendo calidad del material, rigurosidad del material, vida útil del material, si soporta presiones, si hablamos de aceros al carbón, aliados, inoxidables, etcétera. Las recomendaciones temas son recomendaciones basadas por un grupo de ingenieros que a nivel internacional, viendo la problemática, se comenzaron a hacer análisis y basaron sus recomendaciones en ciertos factores, en ciertas clases, ¿no? En base a esto también tenemos los funcionamientos y control del intercambiador de calor. Bueno, esto solo podemos que se forma de logra limitada para intercambiadores de calor tubulares, que hacen que los intercambiadores de calor entre placas y batidores sean más efectivos térmicamente. El esquema. Bueno, del esquema vamos a hablar algo muy breve, ¿no? A continuación, dentro de la pantalla tenemos tantas de sus partes en el siguiente diagrama. Este esquema, este intercambiador de calor está compuesto por ciertas partes. Entre ellas tenemos el cabezal, la tapa de cabezal, las placas tubulares, la carcasa envolvente, la conexión a entrada a la carcasa, las orejuelas de alzado. Voy a hablar brevemente sobre las principales partes, ¿no? ¿Cuáles son las principales partes de un intercambiador de calor? Tenemos su carcasa, que es un cuerpo cilíndrico construido por más piezas que puede ser de un tubo con costura o sin costura. El haz tubular. ¿Qué sucede con el haz tubular? Que está conformado por tubos de transferencia situados en el interior de la carcasa. Tenemos su placa tubular que remata los extremos en las chapas perforadas en las llamadas placas tubulares. Tenemos tubos de transferencia, cabezal y cabezal flotante, entre otros. El intercambiador de placa por placa tiene también sus partes. El compañero a continuación ampliará un poco más el tema. Muchas gracias. Continuando con la exposición, pues le voy a dar lo que es la clasificación del intercambiador de calor. Esta está dividida en lo que son en forma directa e indirecta. ¿Qué podemos hablar de la que es forma directa? Esta se efectúa por medio de una mezcla física de los fluidos intervinientes en el proceso. La forma indirecta, esta va relacionada a los que son separadores de elementos sólidos dados por un tiempo o por un espacio. Dentro de ejemplos que podemos citar en este problema, pues podemos decir que es la torre de enfriamiento de agua y el calentamiento de agua en cocción. Seguido tenemos lo que es la clasificación según su operación. Tenemos la clasificación de parte recuperativo y regenerativo. En la parte recuperativa, pues el fluido frío y caliente fluye a través de una unidad sin mezclarse entre sí. Ejemplos que podemos citar en esta parte son las calderas, los calentadores, los enfriadores o los vaporizadores. En lo que es regenerativo, pues tenemos que el calor asociado con el fluido caliente es almacenado o absorbido por otros sólidos. Esto puede dar ejemplo de lo que son hornos industriales, como podemos ver en la imagen del parte izquierdo. También tenemos lo que es la clasificación de intercambiadores según el tipo de construcción. Esto va a estar dado lo que es carcasa y tubo, plato o placa, tubulares de agua y calor por aire. Lo que es carcasa o tubo son contenedores que están llenos de tubos y por lo cual toman ese nombre. Lo que es plato y placa son tubos que están dentro de un fluido que son calientes o fríos y estos se encuentran barriendo entre sí.
como podemos ver en la imagen que está al lado izquierdo. Las aguas tubulares son mecanismos intercambiadores, el calentamiento frío o de un fluido líquido gaseoso que están a través de tubos interiores. Esto va a estar basado en su instalación. Y lo que son calores por aire son aletas que ayudan a aumentar lo que es la temperatura. Esto puede ser condensadores, aires o evaporadores o refrigeradores. También tenemos lo que son otros tipos de intercambiadores que van a estar dados según su patrón de flujo. Estos van a estar dados sobre flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado. El flujo paralelo son flujos de interior y exterior que van hacia una misma dirección. Los que son los contraflujos son dos flujos que van hacia una misma dirección, pero con diferentes sentidos. Y lo que son flujos cruzados, pues son cuando los fluidos van fluyendo de manera perpendicular hacia uno sobre el otro y forman un ángulo de 90 grados. A continuación, mi compañero va a seguir dándole la explicación de los intercambiadores. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las aplicaciones en la industria. Transferencia, intercambiadores de calor en las industrias lácteas. El agua caliente y el vapor a baja presión son los dos medios de lo que son los calentamientos más utilizados. El calor fluirá desde las sustancias más calientes hacia la más fría, y cuando mayor sea la diferencia de temperatura, más rápido circulará el flujo de calor. La mayoría de los productos lácteos utilizan los que son los procesos conocidos como lo que es el calentamiento y el enfriamiento. Un ejemplo claro está en la pasteurización de la leche, en la cual la leche fría se calienta pasada de 4 grados centígrados a 72 grados centígrados aproximadamente, y se mantiene a una temperatura antes de 15 segundos. Otros ejemplos claros que podemos ver en lo que es en las industrias, tenemos lo que son en el aceite, el calentamiento de refrigeración para el refinado, en lo que son las conservas, en la fertilización de autoclaves, lo que son las mermeladas, tenemos lo que son el calentamiento para la reducción de viscosidad del producto, el calentamiento de refrigeración, entre otros. Lo que vamos a hablar sobre lo que es las industrias petroquímicas. En las industrias petroquímicas se realiza la condensación de disolventes y otras sustancias químicas. También son aquellas que contribuyen al enfriamiento de los hidrocarburos y del agua. Y también participan en la recuperación energética de materiales y procesos. Dentro de aquellos ejemplos de las industrias petroquímicas tenemos la vaporización ya sea de aceites térmicos o de aguas sobrecalentadas. También tenemos sobre el agua calentada, los intercambiadores de NER y SIG, que son aquellos indicadores que sirven para la limpieza de un tipo de área, y los intercambiadores de fluidos de servicio. Otra industria tenemos la industria marítima, que son las que los intercambiadores a placas son utilizadas para enfriar aceite y enfriar agua de refrigeración de los motores. También el material más empleado aquí es el titanio, que tiene menor peso de acero inoxidable y es resistente a la corrosión del agua salada. Algunos ejemplos de esto tenemos lo que son la condensación atmosférica con agua de mar, el calentador eléctrico de agua, los intercambiadores de servicios para transatlánticos, entre otros. Como última industria tenemos la industria farmacéutica, que los indicadores están especialmente diseñados para eficazar en términos de temperatura térmica y cuando los intercambios pérdida de cargas muy bajas. Y también cuando existe viscosidad o condensación. Entre algunos ejemplos en lo que es las industrias farmacéuticas tenemos lo que son la disminución de sobrecalentamiento y subenfriamiento. También tenemos lo que son la separación inertes entre líquidos y el intercambiador de libre dilatación. Gracias. Y con toda esta información que te hemos brindado acerca de los intercambiadores de calor, te invitamos a que visites nuestro blog, donde podrás descargar una información más completa.